Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y hoy les voy a hablar sobre ventajas y desventajas de modalidad 40. Hemos hablado mucho de modalidad 40 y a veces se reiteran los conceptos que manejamos, pero es muy importante. Y lo primero que les voy a comentar es que modalidad 40 está basada en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social. Y sabemos que modalidad 40, para tener acceso a ella, para tener derecho a ella, tenemos que cumplir con una serie de requisitos, que ya los hemos visto también, pero los básicos son estos. El tener 52 semanas en los últimos 5 años. Debemos de contar con estas 52 semanas cotizadas con un patrón, con un trabajo formal, porque si no, el IMSS no nos permite registrarnos a modalidad 40. Tendríamos que volver a cotizar con un patrón formal un año por lo menos, 52 semanas, para que nos permita acceder a este registro. Que no hayan pasado 5 años de la última fecha en que nos dio nuestro patrón la baja. Es decir, si nos dimos de baja, por ejemplo, en el 2018, para el 2021 van 3 años, dependiendo del día y del mes. Y sabemos que sería 19, 20, 21, 22 y hasta el año del 2023 es cuando tendríamos derecho a nosotros poder registrarnos a modalidad 40. Y bueno, la principal es que tenemos que estar dados de baja con este patrón formal en esta empresa, entonces, para que nos permita tener derecho a esta inscripción. Una vez que ya vimos en qué ley está basada, cuáles son los requerimientos que necesitamos mínimos para poder acceder a modalidad 40, vamos a ver una serie de ventajas y desventajas que tiene modalidad 40. Esto es muy importante para ustedes. Número 1 es que nos va a permitir cotizar en los seguros de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de gastos médicos pensionados. Invalidez y vida nos va a permitir, en un caso de un accidente, de un fallecimiento, cobrar la pensión a los familiares, en este caso por viudez o por orfandad, y en el caso de el titular, si sufre un accidente, pues cobrará la pensión por invalidez. Es importante saber que en el caso de orfandad, en la pensión por orfandad, los hijos tienen que ser menores de edad o hasta 25 años si es que siguen estudiando, o en el caso de algún hijo que tenga alguna invalidez que no le permita trabajar. En el caso del seguro por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pues es lo que va a permitir poder pensionarse por cesantía, en este caso que sería de los 60 a los 64 años, o por vejez a los 65. Y los gastos médicos pensionados, bueno, van a permitir tener estos gastos médicos, este seguro médico, una vez que estén pensionados. Un segundo punto, una segunda ventaja es que nos va a permitir poder inscribirnos con un sueldo mayor al que se tenía, con el que se venía cotizando. Muchos de los casos, recordemos que puede ser que la persona tenga muchas semanas, que algunos de ustedes haya trabajado muchos años, tenga cotizadas un buen número de semanas, pero el sueldo con el que cotizó es muy bajo. En ese caso, modalidad 40 puede ayudar bastante, tanto en el aumento. Aquí tenemos dos ventajas. En el aumento de un promedio de sueldo, porque el registro puede ser con un sueldo mayor. Ya hemos visto que el tope son 25 UMAS del año en el que ustedes se quieran registrar,
y esto va a permitir que el promedio de sueldo aumente. Y la otra ventaja que también sería que aumenten las semanas, porque una vez que ustedes están cotizando 1 año, 2 años, 3 años, bueno, hablamos del aumento de semanas que van a ser pues desde 52 semanas hasta las 260 semanas, que pueden ser 5 años, que en realidad son 260 semanas por 5 años, y que puede ser que ustedes coticen al tope. Entonces tenemos dos ventajas ahí: aumento del sueldo, y esto va a hacer un aumento en el promedio de sueldo, y aumento en las semanas cotizadas. Otra ventaja que se deriva de esto es que Modalidad 40 no nos pone un límite de cotización de tiempo. Sí nos pone un límite de cotización del sueldo promedio, como lo vimos, 25 UMAS del tiempo del año en el que ustedes se registren, del mes en el que ustedes se registren, porque recordemos que en el mes de febrero hay una modificación a la UMA, que es la unidad de medida y actualización, y es con la que se basa el registro, la contratación del salario de modalidad 40. Entonces, esa es otra ventaja, que no nos pone un límite de tiempo en que nosotros podemos cotizar modalidad 40. Obviamente, siempre en las estrategias, en el cálculo, en el estudio, en la planeación que se les hace de cada uno de sus casos, pues se va a ver el tiempo óptimo que ustedes requieren para lograr esa mejor pensión. El número de meses, el número de años. Obviamente hablamos de que prácticamente los 5 años pues son el tiempo más óptimo, pero de acuerdo a sus necesidades, como lo hemos visto, pues pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 años. Y modalidad 40 no nos pone un tope. Esa es otra de las ventajas de modalidad 40. Una más es que con estas aportaciones que nosotros vamos a hacer a esta modalidad, en este registro, es que un porcentaje de estas aportaciones se van a ir a nuestro Afore, a nuestro SAR 97. Va a aumentar en el momento en que ustedes se pensionen y quieran hacer el retiro de sus recursos del Afore. En el SAR 97 se va a ver reflejada estas aportaciones, este porcentaje de las aportaciones que ustedes hagan adicionales. Y bueno, dentro de las desventajas que podemos tener en modalidad 40, bueno, otra ventaja que estaba yo pasando por alto, ya la hemos visto en otros videos, pero también es una gran ventaja, es que nos permite pagar tiempo atrás. Es decir, el famoso pagar retroactivo, es decir, a partir del día siguiente al que nosotros nos dio de baja nuestro patrón, podemos pagar ese tiempo hasta la fecha en que nos querramos inscribir o que decidamos hacer nuestra inscripción. Todo ese tiempo se puede pagar retroactivo, siempre y cuando no rebase los 5 años de los que ya hemos hablado, que se deben de tener como un requisito para contratar esta modalidad. No deben de pasar 5 años a partir del día siguiente en que nuestro patrón nos dio de baja. De igual manera, este pago retroactivo se va a hacer a partir del día siguiente de nuestra baja, se puede hacer del día siguiente de nuestra baja hasta la fecha en que decidimos inscribirnos. Ahora sí, en nuestras desventajas, derivado de esto, de este pago retroactivo, de una vez lo vamos a retomar, ya que hablamos de ello, pues una desventaja es que tenemos que pagar junto con este pago retroactivo, o incluyendo en este pago retroactivo, tenemos que considerar lo que son recargos y actualizaciones. Se tiene que pagar todo en una sola exhibición, que podría ser una desventaja, porque puede ser que
pues no se tenga todo el dinero en ese momento, pero modalidad 40 nos pide y no nos permite, no nos da otra opción más que hacer ese pago retroactivo en una sola exhibición junto con los recargos y actualizaciones. Pero el principal o la principal desventaja de modalidad 40 la podemos tomar como es el que no contamos con un seguro médico, no contamos con atención médica en el transcurso de esta inscripción a modalidad 40. Tendríamos que contratar algún otro seguro, que ya lo hemos visto también, pero algún otro seguro por parte del Seguro Social hay opciones, o algún seguro médico privado, porque sabemos que es muy importante contar con una atención médica en el momento en que se requiera, y esa es una de las desventajas de modalidad 40, que no nos otorga una atención médica en el transcurso de esta inscripción. Otra desventaja es que no nos permite o nos exige que paguemos, que nos inscribamos a esta modalidad con un sueldo igual o mayor, que en las ventajas vimos que, bueno, es una ventaja que nos permita inscribirnos con un sueldo mayor, porque, bueno, eso nos va a permitir aumentar nuestro promedio de sueldo, pero también puede ser una desventaja el que nos exija que tenemos que inscribirnos con un sueldo igual o mayor, porque puede ser que pues en ese momento no se cuente con todos los recursos que significan esta cantidad al hacer el cálculo, que significa esta cantidad total, ¿no? O que significa el estar pagando una mensualidad con este sueldo igual o mayor y no menor. Tal vez nuestra condición en ese momento podría ser: sí lo puedo pagar, pero no con el sueldo, con el último sueldo que me di de baja. Y sin embargo, no tenemos esa opción. Tenemos que pagar con un sueldo igual al que teníamos cuando nos dimos de baja o mayor, que es la ventaja que vimos, pero estamos en el lado de las desventajas. Entonces, esa podría ser una desventaja. Estos puntos son muy concretos para que ustedes analicen en su situación de pensión, de una próxima pensión. Analicen estos puntos muy concienzudamente, y los invito, como siempre, a que ustedes los analicen, pero también recurran a una asesoría profesional que les ayude a analizar estos puntos conjuntamente con ustedes y llegar a un acuerdo, de alguna manera, concesión de qué es lo mejor para su caso particular. Y les reitero que estamos nosotros para servirles. Si requieren de nuestra asesoría, si requieren de alguna aclaración de duda, con mucho gusto en nuestro correo, si nos escriben en nuestro correo y nos describen un poquito de cuál es el caso particular de ustedes, con mucho gusto los atendemos. El correo es capitalhumanorenovado@gmail.com, y en nuestros números de WhatsApp, que ahí aparece, nosotros con mucho gusto los atendemos. Pues en este momento es enviar este mensaje corto de analícenlo, ventajas, desventajas. Si estoy en condición de pagar modalidad 40 de acuerdo a estos requisitos que vimos y que ya los hemos visto, analícenlo, consúltelo con su asesor y estamos para servirles. Muchas gracias, buenas tardes.